Escuchen las buenas nuevas. Si le ofrezco a usted, lector amigo, una moneda de 10 centavos como un don gratuito, probablemente no le llamará mucho la atención. Quizá se preguntaría por qué lo hago y acaso se reiría de mí. Si le entrego otra moneda y le digo otra vez que es un donativo, puede que mueva la cabeza extrañándose aún más. Y si continúo entregándole monedas hasta darle 20, se despertará algo más su interés, aunque no obstante, seguirá preguntándose qué es lo que me propongo. ¿Y si en vez de una moneda le ofrezco un billete de $100? Estoy seguro de que estará más interesado. Y si aumento el donativo a 20,000, me mirará con asombro pensando lo afortunado que es usted. Es posible que hasta grite de alegría y quiera referir a otras personas lo que usted ha recibido. Estas son noticias que usted debe contar a otros. Durante toda su vida querrá usted hablar de ello. Le he contado algo del donativo que he recibido de $20,000 como un don gratuito. Dios nos ha concedido muchos dones maravillosos. Podemos obtenerlos solo con pedirlos, pero es posible que usted los conozca únicamente como el don de los 10 centavos. No nos llaman mucho la atención. Su corazón no late más deprisa que al recibir una moneda. No llora lágrimas de gozo y de gratitud cuando piensa en la bondad de Dios. ¿Qué es lo que está mal? ¿Es el don de Dios? No. Es usted que está viviendo en un mundo de 10 centavos. Muchas personas que van los domingos a la iglesia piensan acerca del don de Dios de la vida eterna como si fuera un don de 10 centavos. Creen que tienen que luchar para vivir una vida buena, para mantener su don gratuito. Haciendo un esfuerzo constante y muy grande por llevar una buena vida, a veces se preguntan si realmente vale la pena ser cristiano. No es extraño que no sean muy entusiastas para hacer partícipes a otros de las buenas nuevas de la salvación. A ellos les basta con ir a la iglesia los domingos, apartarse de las cosas que pueden ser muy divertidas y dar su ofrenda, reunida con mucho esfuerzo. Si esto es su salvación, comprendo por qué emplean todas sus noches libres en ver la televisión y por qué nunca hablan a su vecino o a un extraño en la calle acerca del amor maravilloso de Dios para con nosotros. Para ellos, el don de Dios equivale a una moneda. ¿Para qué han de querer recibir algo más? No necesitan donativos de monedas. Pero si usted, lector, recibe un donativo de $20,000, desearía tener más. Entonces, contaría usted a todos dónde podrían recibirlo ellos también. Todos nosotros deseamos donativos de $20,000. Los americanos gastan cada año billones de dólares esperando ganar algo gratuitamente. Tenemos un anhelo constante por adquirir para nosotros algo de un valor real. Ahora le digo que el don gratuito de Dios que Él nos ofrece tiene un valor más grande que el de millones de dólares. Él no lo da solo a aquellos que tienen un mínimo nivel de buena conducta. Cristo ha pagado ya el precio por cada don que Dios quiere concedernos. Dios dice: destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. El recibir el perdón de los pecados y la vida eterna como un don gratuito no entra en los moldes normales de vida que conocemos. Estamos acostumbrados a creer que solo recibimos lo que merecemos o estamos dispuestos a pagar. El plan de Dios, al concedernos un don totalmente gratuito, nos parece tan imposible que tratamos de añadir algo a su ofrecimiento. Recibiré un don gratuito si hago esto o lo otro, decimos. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Lo principal para que usted pueda tomar su decisión al oír esas nuevas maravillosas es si Cristo tiene o no la autoridad, el poder de concederle la vida eterna sin necesitar que usted haga algo para merecerla. Si usted cree que Él no tiene el poder ni la autoridad, entonces ha de hacer algo para estar bien con Dios. Deberá luchar toda su vida para estar seguro de que ha conseguido cumplir sus normas. Pero la palabra de Dios declara que no importa cuán grande sea el esfuerzo, nadie puede ser tan bueno como Él demanda. Nuestro mismo esfuerzo para probar la bondad nuestra equivale a decir que Dios es mentiroso. Por medio de Cristo, toda la bondad de Dios se ha extendido a nosotros, pecadores, que no la merecemos. Y ahora Él envía a su pueblo por todo el mundo para que anuncie a todos en todas partes las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Romanos capítulo 1, versículo 15. San Pablo había recibido algunos billetes de $20,000 y estaba tan entusiasmado que quería hacerlo saber a todos. Estas buenas nuevas nos dicen que Dios nos hace aptos para el cielo, nos dan el derecho de estar a la diestra de Dios cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo para salvación. Romanos primer capítulo, versículo 17. El apóstol Pablo dice que Dios nos hace aptos. Cuando Dios lo hace, ¿podemos depender de ello siendo hechos justos? ¿Habrá posibilidad de mejorarlo? ¿Estaremos dispuestos a enfrentarnos al fin de esta vida si somos lo que Él nos ha hecho? Nunca podremos hacernos suficientemente buenos, no importa todo lo que hagamos. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Cuanto más sepamos acerca de lo que es bueno, tanto más nos daremos cuenta de cuán injustos somos. Solo el orgullo del corazón siente que ha hecho algo como norma de bondad personal. Cristo es el único que no es egoísta, la fuerza sin pecado en el mundo. Únicamente su presencia en nosotros nos hace algo mejores que las personas más pecadoras que han existido. Entonces, ¿de qué podemos enorgullecernos acerca de lo que hagamos para ganar nuestra salvación? Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra absolución no está basada en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho y en nuestra fe en Él. Así que somos salvos por la fe en Cristo y no por las buenas cosas que hagamos. Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. San Pablo enfatiza
el que esta doctrina de fe no era algo nuevo. Indica que Abraham jamás fue aceptado por Dios a causa de sus buenas obras, sino por su fe. Abraham no era un hombre bueno, ni siquiera si se le juzga por el tipo moral de su tiempo. Cuando iba a un país extranjero, sabía que en aquel pueblo podrían robarle algunas de sus posesiones, sus ovejas o hasta su bella esposa. Así, para hacer sus viajes más seguros, decidió presentar a su mujer, Sara, como si fuese su hermana. De ese modo, pensaba él, cualquier aspirante masculino peligroso estaría dispuesto a hacerle favores en lugar de intentar matarle. Ocurrió justamente como Abraham había pensado. El mismo rey, al ver a Sara, la quiso por su esposa. Fue llevada a su palacio y Abraham fue obsequiado con hermosos dones. ¿Qué hizo entonces Abraham? ¿Tratar de rescatar a su mujer? De ningún modo. Simplemente se alegró de su buena suerte. Dios mismo tuvo que intervenir y mostrar al rey que Abraham lo había engañado. ¿Aceptaría usted a Abraham como miembro de su iglesia? Considere este asunto cuidadosamente. Dios aceptó a Abraham no por el nivel de vida moral que llevaba, sino porque Abraham creía en Dios. Aceptó su fe como todas las bondades que necesitaba. Puede ser que alguien no vea bien a Abraham, pero sí fue bien visto a los ojos de Dios porque él tenía fe. Puede ser que usted, estimado lector, piense más en sus propias cualidades que en Abraham o en cualquiera otra persona que conozca, pero a los ojos de Dios el pecado del hombre es total y completo. El grado de bondad o de maldad no puede determinar nuestra salvación o nuestra utilidad en el reino de Dios. Abraham no obtuvo el camino hacia el cielo por ser bueno. San Pablo escribió, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículos de 3 al 5. Somos hechos buenos a la vista de Dios. Si usted cree verdaderamente esto, ¿está entusiasmado por ello? ¿Diría usted a otros cuán sencillo es ser cristiano? Piense en esto. A su alrededor hay millones de personas que actualmente creen que para ser cristianos deben ser suficientemente buenos, aunque saben bien que jamás podrán serlo. Cuán desesperado debe ser su futuro. Cuánto necesitan las buenas nuevas del Evangelio. El don de Dios es gratuito. El apóstol Pablo escribió, si por la bondad de Dios nosotros somos salvos, entonces ya no es por ser bastante buenos, porque en tal caso el don gratuito ya no sería gratuito. No es gratuito cuando es merecido. Romanos capítulo 11, versículo 6. Las buenas nuevas deberían ser proclamadas en todo lugar y, sin embargo, la mayor parte de los cristianos están con la lengua tensa cuando hablan de ello. Lector amigo, ¿se ha dirigido usted alguna vez a un extraño y le ha preguntado la dirección de una parada de autobús? ¿Estaba usted acoquinado cuando lo hizo? ¿Latía su corazón y su lengua se hallaba seca y tímida? Seguramente que no. Entonces, ¿por qué se siente usted así cuando quiere decir a alguna persona extraña lo que Jesús ha hecho por ella? Dios desea que comuniquemos las buenas nuevas a todos.
Jesús dijo a sus discípulos que fuesen por todas partes y comunicasen a todo el mundo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿quién piensa usted que quiere guardar el secreto? Existe un enemigo que está merodeando y su artimaña favorita es la de hacernos tímidos para comunicar las maravillosas nuevas del don gratuito de Dios. Pero si estamos absolutamente seguros de lo que Dios ha hecho por nosotros, si hemos aceptado algunos de sus billetes de $20,000, entonces podemos hablar abiertamente de estas buenas nuevas. Algunas personas aún se preocupan en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros después de haber sido perdonados nuestros pecados y de haber recibido el don gratuito de la vida eterna. San Pablo escribió así acerca de esto a los romanos. Entonces, ahora es esta la cuestión. Esta bendición es solo para aquellos que tienen fe en Cristo, pero guardan también la ley judía, o la bendición es también para aquellos que no guardan las reglas judías, sino solo creen en Cristo. ¿Qué hay respecto de Abraham? Decimos que recibió estas bendiciones por fe. ¿Era solo por fe? Porque observaba la ley judía. Romanos capítulo 4, versículo 9. Pablo llegó a una conclusión asombrosa. Abraham no guardaba la ley, porque aún no había sido dada la ley. Entonces está claro que las promesas de Dios de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no eran porque Abraham obedeciese la ley de Dios, sino porque él confió en que Dios cumpliría sus promesas. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dios también nos ha prometido una herencia, y no a condición de que seamos buenos, sino de que creamos en Él. ¿Puede usted pensar que el plan de Dios no es una buena solución, pero es la solución de Dios a nuestro problema? Los judíos se excusaban a sí mismos y mantenían que no eran pecadores. Muchos cristianos no comprenden la contestación de Jesús a los judíos. Él insistía en que la ley de Dios era mucho más pura de lo que ellos concebían que era. Los judíos pensaban que eran inocentes, por ejemplo, cometiendo adulterio. Pero Jesús les explicaba que solo con mirar a una mujer deseándola ya cometían adulterio con ella. Jesús les decía que podían derramar lágrimas para guardar su mente pura, pero Él conocía la mente del hombre. Aún si un hombre no quiere pecar, hay otra parte de él que lo desea, y así nos enfrentamos con una lucha interior. Entonces, ¿qué trataba de decirnos Jesús? ¿Que debemos procurar aún más seriamente la observancia de la ley? No. Solo deseaba mostrarnos cuánto le necesitamos. Casi todas las parábolas y enseñanzas de Jesús están ideadas para convencernos de la necesidad que tenemos de un Salvador. San Pablo declaró que la fe en Cristo era el único medio de guardar toda la ley. Si trata usted de dominar el ser físico y de llegar a poder cumplir algunas de las leyes de Dios, ¿qué ha conseguido? Nada. Jesús dice muy claramente que mientras usted no cumpla toda la ley de forma perfecta, usted es culpable de quebrantarla toda. Cristo no trata de desanimarle, al contrario, Él dice que hará algo para librarle de ese problema. Cristo da a quien confía en Él todo lo que trata de obtenerse guardando su ley. Romanos capítulo 10, versículo 4. Cuando Cristo entra en su vida, usted aún conserva su cuerpo físico y con él algunos de sus apetitos impíos. Pero hay una gran diferencia. Si alguno se entrega a Cristo,
su interior se renueva y llega a ser una nueva persona. Ya no es la misma. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted, lector amigo, parecerá ser la misma persona, pero ya no lo es. Su cuerpo morirá a causa del pecado, pero su espíritu vivirá porque Cristo le ha perdonado. Romanos capítulo 8, versículo 10. Usted ha recibido un nuevo ser interiormente, porque Cristo mora allí por medio del Espíritu Santo. Su cuerpo físico morirá un día, pero usted no. Vivirá para siempre con Cristo. He hablado con miles de personas que van a la iglesia y les he preguntado qué es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer para alcanzar el cielo. He hecho la pregunta en algunas de las iglesias de creencias más fundamentales de nuestro país, que creen en la Biblia, y siempre he escuchado la misma respuesta. 99 de cada 100 personas me han hablado de las cosas que debemos hacer: guardar los mandamientos, ir a la iglesia, dar dinero, no maltratar a otros, etc. Una lista interminable de lo que esas personas están tratando de hacer. Los fieles que acostumbran a ir a la iglesia han oído y creen la mentira de que la salvación depende de lo que hacemos. No es extraño que la extensión de las buenas nuevas vaya despacio. ¿Quién desea ir a la iglesia, recibir 10 centavos y luego salir fuera al mundo y hablar de esas buenas nuevas? ¿Aún está usted convencido de que Dios le ha ofrecido solo un dión de 10 centavos? ¿Ha pensado que para recibir las bendiciones de Dios ha de tener fe y algo más? De modo que si usted piensa que las bendiciones de Dios son para quienes son suficientemente buenos, entonces está diciendo que las promesas de Dios son insignificantes y que la fe es una locura. Romanos capítulo 4, versículo 14. San Pablo escribió sobre ello, pero el corazón del asunto es este. Cuando tratamos de ganar las bendiciones de Dios y la salvación por la observancia de su ley, siempre terminamos causando su enojo, porque siempre fallamos al guardar su ley. Romanos capítulo 4, versículo 15. ¿Significa esto que Dios se enoja con nosotros por tratar de ser buenos y de guardar su ley? Por supuesto que no. Él se enoja al saber por qué intentamos observar su ley. Si tratamos de guardar su ley por miedo a que nos castigue, si no lo hacemos, nuestro esfuerzo es vano. Si tratamos de guardarla para merecer alguno de sus beneficios, estamos esforzándonos en vano. Entonces, ¿por qué tratamos de hacer algo bueno? ¿No deberíamos ser todo lo malo que quisiéramos, ya que la salvación es gratuita? Esto es, por supuesto, completamente ridículo. Debemos hacer lo bueno, pero únicamente por amar a Dios y desear agradarle. Si comprendemos todo lo que su don maravilloso supone para nosotros, responderemos a su amor, amándole. Si usted se aterra a la idea de hacer lo bueno para merecer el favor de Dios, nunca aprenderá a amarle. Seguramente que jamás se entusiasmará para recibir el billete de $20,000. Ahora bien, Dios nos ha mostrado un nuevo camino para ir al cielo, no por ser suficientemente buenos, tratando de observar sus mandamientos, sino por un camino nuevo para nosotros, aunque no nuevo realmente, porque las Escrituras hablaron de él hace mucho tiempo. Entonces, Dios dice que nos acepta y nos exime, no declarándonos culpables, si confiamos que Jesucristo nos quita nuestros pecados.
Y todos podemos ser salvados de este mismo modo, por allegarnos a Cristo, no importa quién seamos o lo que hayamos sido. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. La condición es si confiamos en Cristo, confiar en nosotros mismos y ser suficientemente buenos o no demasiado malos. Es exactamente lo contrario. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Dios envió a Cristo Jesús para quitar el castigo de nuestros pecados y poner fin a la ira de Dios contra nosotros. Él empleó la sangre de Cristo y nuestra fe como medios para librarnos de su ira. Romanos capítulo 3, versículo 25. Estos dos elementos son esenciales. El uno sin el otro no sería suficiente. Cristo ofreció su don, pero no nos ayudaría si nosotros no respondiésemos con nuestra confianza. Si nos enredamos con el hacer, nunca seremos libres para poder creer. Él murió por nosotros y resucitó, a fin de hacernos justos para con Dios, llenándonos de la bondad de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 26. El pecado estaba en todos los hombres y les llevó a la muerte, pero ahora la bondad de Dios está en su lugar, dándonos el derecho de estar con Dios como resultado en la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 21. Nuestra elección es clara entre la bondad de Dios o su justo juicio. Nos es ofrecido el don gratuito de la vida eterna y la alternativa es aceptarla o la muerte. Recibir el don de Cristo de la vida eterna es una de las cosas más fáciles que usted puede hacer. No hay ninguna dificultad en ello. No se necesita ser inteligente o bueno. Hasta un niño puede hacerlo. San Pablo escribió: la salvación que viene por confiar en Cristo está al alcance de cada uno de nosotros. En efecto, está tan cerca como nuestros propios corazones y nuestras bocas. Porque si usted comunica a otros con su propia boca que Jesucristo es su Señor y cree en su propio corazón que Dios le ha resucitado de la muerte, será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. No tenemos que tener temor de alguien que nos ama perfectamente, escribió San Juan. Su perfecto amor echa fuera el temor de los que pueda hacernos. Si tenemos miedo de lo que pueda hacernos, es demostración de que no estamos completamente convencidos de que Él nos ama realmente. Juan capítulo 4, versículo 18. Dios es amor. Todo lo que Él hace es amor en acción. Nuestro problema es que en general tenemos una imagen muy limitada de lo que es el amor. Todos hemos sido heridos y desilusionados por el amor humano, el cual nos recompensa y nos acepta cuando somos buenos y nos castiga y rechaza cuando somos malos. Pero esto no puede compararse con el amor de Dios. La vida del cristiano es un continuo viaje de fe. Es una buena idea la de guardar señales del camino que hemos recorrido. Sirve como recuerdo útil en días oscuros cuando nos parece que no nos hemos movido. Mirando hacia atrás, podemos alabar a Dios y darle gracias por el camino por el cual Él nos ha llevado. Nuestra fe está edificada en la inmutabilidad de Dios, no en los sentimientos. Pero las promesas de Dios son también para que experimentemos más y más su gozo,
y su paz en nuestra vida según vayamos caminando. Regocijémonos cuando esto ocurra, pero regocijémonos también cuando nos sintamos secos y vacíos. Su salvación es un hecho maravilloso. Apresure su poderosa voluntad en la dirección de Dios y diga: oh Dios, quiero creer, deseo permanecer firme en tu palabra. Haga esto y descubrirá que su antigua dependencia de sus sentimientos pronto se marchitará y será libre para creer. Dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Acepte usted la palabra de Dios como la verdad y será libre.